Bien, hermanos, nos corresponde en esta noche, de acuerdo al tema que estamos hablando sobre el liderazgo. El tema es el ejemplo que Jesús nos da como líder. Jesús creo que es el líder por excelencia, sin igual e incomparable. Nadie se puede comparar con Jesús en el tema del liderazgo. Creo que Él sobrepasa a todos con respecto a este tema. Por lo tanto, todo buen líder de iglesia debe inspirarse en la persona de Jesús. Su ejemplo a seguir nos da, digamos que la directriz o las bases, los principios de un liderazgo efectivo, de un liderazgo eficaz, de un liderazgo sólido, y que de alguna forma, hermano, de manera natural, si se hace de esa forma, de esa manera, pues vamos a encontrar resultados positivos en el trabajo del liderazgo. Por eso en esta noche vamos a caminar por la vida de Jesús, por el ejemplo de Jesús. Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos a ver qué hizo Jesús como líder. Alabados al Señor. En la Biblia encontramos varios líderes, digamos, mencionemos algunos, a ver, algún líder en la Biblia que vale la pena también mirarlos. José. El mismo apóstol Pablo es un líder nato, y que bien haríamos nosotros en inspirarnos en ellos también. Pero como tenemos a la persona excelente, al líder incomparable, pues qué mejor que estudiarlo a él, qué mejor que ir a los evangelios y mirar qué hizo Jesús de acuerdo a su liderazgo. Alabados al Señor, y de ello vamos a aprender en esta noche. Como el tema es largo, lo hemos dividido siempre en dos etapas, es decir, entre hoy y el próximo miércoles, pues abarcaremos este tema con respecto al ejemplo de Jesús como líder. Lo primero que encontramos, mis hermanos, en Mateo 9:38, gloria al Señor, dice, está hablando de que la mies es mucha, del versículo 35 al 38. Y el Señor termina diciéndole a sus discípulos, verso 37 dice, Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús sale a buscar y a llamar a los obreros para, lógicamente, la obra del ministerio. Aquí le dice rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego, si usted, desde el capítulo 10, usted va a encontrar que Jesús sale a buscar a sus discípulos, la elección de los 12 apóstoles. Y esto me llama la atención, que comparado con los filósofos griegos que influenciaron pues esa época, recuerde que los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón vivieron unos 100 y algo, 200 años antes de Jesús, pero su legado, su filosofía, su enseñanza trascendió por muchos años, y el Imperio Romano en el tiempo de Jesús estaba influenciado por lógicamente toda esa, valga la redundancia, toda esa influencia de los filósofos griegos. A diferencia de los filósofos, Jesús salía a buscar a sus discípulos. ¿Qué hacían los filósofos, los maestros griegos? Ellos se quedaban en su oficina, y todo aquel que quería ser parte de su escuela y aprender de ellos como maestro tenía que venir a inscribirse en su escuela. Ningún filósofo griego salía a buscar a sus discípulos, pero Jesús sí lo hizo. Jesús salió a buscar a sus discípulos.
Alabado sea el Señor. Y usted encuentra que se encontró con Mateo y le dijo, ven, sígueme. Y luego con Juan y Pedro, ven y sígueme. Es decir, que no solamente los buscó, sino que los llamó. Esto es lo primero que aprendemos de Jesús. Y es que Jesús nos da el ejemplo de salir a buscar los obreros. Por eso Jesús, antes de ascender a los cielos, después de resucitado, le encomendó a la tarea de la iglesia de hacer discípulos. Y para hacer discípulos hay que ir primero a buscarlos, para que se conviertan en discípulos. Entonces lo primero que encontramos de Jesús, y vuelvo y digo que a diferencia de los filósofos griegos, Jesús dedicó tiempo y espacio a salir a buscar a sus discípulos. Jesús aquí demuestra que no es clasista, porque si uno de alguna manera le echa un vistazo ligero a ese grupo de 12 apóstoles, que luego los llama apóstoles, usted va a encontrar allí gente de varios caracteres y de varias culturas y costumbres. Por lo menos, poner un ejemplo rápido, Mateo era cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos no tenía muy buena reputación, al menos dentro del pueblo judío, porque eran empleados del Imperio Romano que se encargaban de cobrarle los impuestos, y eso eran unos abusadores, como Zaqueo. Zaqueo también era un cobrador de impuestos y era un ladrón, así era catalogado. Pero a Jesús no le interesó, venga Mateo, tranquilo, aquí yo lo voy trasquilando y lo voy forjando para que se convierta en un discípulo mío. Pedro era un simple pescador, no tenía ninguna, en cuanto a académicamente, no tenía ninguna, vamos a decir, algún estatus académico, simplemente era un pescador, y a eso se dedicaba Pedro, además de que era bien temperamental. Alabado sea el Señor. Pero también encontramos un Simón el Celote que hacía parte de un grupo armado en armas, que creía que la libertad del pueblo judío del yugo de Roma era a través de las armas. ¿Sí? Es decir, que era un revolucionario, y el Señor lo llama a ser parte de ese grupo exclusivo de los 12 apóstoles. Entonces, con esto simplemente quiero que veamos ese matiz de Jesús aquí en el primer punto, y es que Jesús sale a buscar sin importar a quién se encuentre. Es decir, que dentro del llamado de Jesús es amplio, todos pueden hacer parte de ese llamado. ¿Ven? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. Entonces, aquí el Señor no es clasista, no se pone a mirar que mucho menos racista, si el color me agrada, del estatus social, no. Todos tienen la oportunidad de hacer parte de ese grupo de discípulos del Señor. Entonces, lo primero que aprendemos del Señor es que el Señor salió a buscar. Y para poder entender esto, pues tenemos que decir que el Señor entonces ama a la humanidad, sin importar en qué condición se encuentre el hombre, sin importar lo que esté haciendo. Lo que Jesús ve en el momento cuando llama a un hombre no es su condición actual, sino lo que Él puede hacer a través de ese hombre. ¿Sí? Cuando miró de pronto a Mateo, digo, yo no lo veo como un cobrador de impuestos, lo veo como un apóstol. Pero tengo que trabajar con él, tengo que borrarlo, tengo que transformarlo, y esa fue la tarea que él hizo durante 3 años largos con este grupo selecto de los 12 apóstoles. Entonces, lo primero, Jesús salió a buscar a sus discípulos. Segundo, Jesús da dones espirituales a cada creyente. Hay un pasaje muy conocido que es Efesios capítulo 4, versículos 9 al 12, es muy conocido.
Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, miren, está hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, no solamente los busca, los llama, sino que los capacita, les da dones, de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a su temperamento. Encontramos que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, Dios le da dones. Romanos capítulo 12 encontramos los dones espirituales que se conocen en el estudio teológico como los dones ordinarios. Y en 1 Corintios 12 usted va a encontrar los dones espirituales extraordinarios. ¿Sí? Que aquí se encuentra el de ciencia, el de sabiduría, el de lenguas, el de milagros, el de sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos son herramientas que el Señor le da a su equipo de trabajo para capacitarlo y facultarlo para una mejor tarea. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús en su liderazgo? Que Él no envía a los suyos desprovistos de herramientas, sino que los capacita. Y cada uno de quienes somos discípulos del Señor tenemos un don de parte del Señor que tenemos que aprender a descubrirlo para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Usted se dará cuenta que no todos tienen la capacidad de enseñar. Tampoco todos tienen la capacidad de ser evangelistas. Tampoco todos tienen la capacidad de ser pastores. Alabado sea el Señor. Tampoco todos tienen ese don de hacer milagros. Que dicho sea de paso, es un don que se ha venido como desapareciendo en la vida de la iglesia. Yo creo, hermano, que a propósito de esto deberíamos orar y clamar para que ese don se manifieste en medio de la iglesia. Los milagros, no para que la gente se sorprenda, ni mucho menos, sino que de alguna forma esa es como un gancho para que la gente se acerque a oír palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo: si no creen por mi palabra, que crean por las obras. Entonces, algunos de los que están aquí porque Dios hizo un milagro en su vida. Amén. Otros, en el caso mío, yo no necesité de ver un milagro, solamente el oír la palabra. Y estamos aquí. Pero eso hace parte de la dinámica de la iglesia, de esos dones que el Señor da, que debemos pedirlos. No sobra, hermanos, no sobra que como iglesia le pidamos al Señor los dones espirituales. No para nuestra gloria personal, sino para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia vaya creciendo y se vaya desarrollando en el conocimiento de Dios. Para eso son los dones espirituales. Alabado sea Dios. Pero hay que tener en cuenta algo aquí que no se nos puede bajar por alto, y es que a veces el temperamento juega un papel muy importante con relación al don que el Señor nos da. Por lo menos Pedro era bien extrovertido, era temperamental, era un sanguíneo. Es lo que se perfila con Pedro, porque era bastante extrovertido. Y el sanguíneo es un buen líder, es un líder capaz, al igual que el colérico. El colérico es un líder nato, pero que a veces el temperamento fuerte le juega a veces un mal momento, cuando no lo sabe manejar y controlar. Pero son líderes natos, a diferencia de los que son melancólicos y flemáticos.
No quiere decir que no hayan líderes melancólicos y flemáticos, sí los hay, pero son más dinámicos, más explosivos los sanguíneos y los coléricos. Por eso, de alguna manera, si usted ve los que ganaron protagonismo en la iglesia primitiva fueron Pedro y Pablo. Juan aparece por ahí, pero no hizo tanto protagonismo como Pedro. Entonces el temperamento de alguna manera juega un papel muy importante a la hora de desarrollar los dones que el Señor coloca en cada uno. Lo que quiero decir es que cada uno tenemos un don, hay que descubrirlo, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Para qué me involucraste dentro de la iglesia? ¿Cuál es el servicio que yo debo hacer a favor de la iglesia? Y cuando yo logro descubrir, entonces tengo que capacitarme en ese orden de iglesia, porque ese don no es que, listo, yo tengo el don de enseñar, pero si no me preparo, pues ¿qué voy a enseñar? ¿Sí me van a entender, hermano? Es un don que hay que irlo potenciándolo con el tiempo, con la dedicación, con el estudio, con la preparación, para ponerlo a funcionar a favor de la iglesia. Entonces, ¿qué rescatamos de este puntico? Que el Señor capacita a sus discípulos, a sus líderes, los faculta. Alabados sea el Señor. No nos manda desprovistos. Y aquí, lógicamente, tenemos que decir algo que es imprescindible, y es que la mayor bendición, creo que el mayor don que usted y yo tenemos, se llama el Espíritu Santo. Amén. Que nos lo ha dado el Señor. ¿Sí? Es el Señor el que nos ha dado su Espíritu. Él es el que nos lleva por ese camino del adiestramiento, de la capacitación. No podríamos hacer este oficio sin la ayuda y la administración del Espíritu Santo. Amén. Entonces ese es el mayor don y hay que aprovechar y hay que dejarnos ministrar, dejarnos ser bendecidos por todo lo que el Espíritu Santo quiera darnos como discípulos del Señor. En tercer lugar, hermanos, Jesús llama a sus discípulos con un propósito dentro de su liderazgo, y es para estar con Él. Marcos 3:14, vamos a leerlo. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué estableció a 12? Pero lo primero, para que estuviesen con Él. ¿Y ese estar con Él, de qué le habla a usted? ¿De qué le habla a usted estar con Jesús? ¿Qué quería Jesús con invitarlos a ellos a estar con Él? Bueno, revelarse completamente a ellos, ¿cierto? O sea, mostrarles todo lo que Él era, enseñarles todo lo que Él tenía para enseñarles. Pero nosotros no tenemos esa bendición que tuvieron estos 12 apóstoles, de tener a Jesús al frente, de tenerlo como su maestro, como su caudillo, de vivir prácticamente con ellos. Alabados al Señor. Nosotros no tenemos una bendición, pero sí tenemos la invitación de estar con Él, y entonces eso nos habla de ¿qué? De tener comunión con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que se requiere de un líder, de acuerdo al ejemplo de Jesús? Que el líder debe procurar tener tiempo para estar con el Señor. La efectividad del liderazgo, de la tarea que se hace ministerialmente, depende de la comunión que tenga con el Señor. Siempre están las excusas que no tengo tiempo, no tengo oportunidad, pero siempre hay tiempo. El problema es que, como
hablamos en esta actividad preciosa que tuvimos, hay cosas que nos distraen o nos han ocupado, que no nos permiten dedicar el tiempo que tal vez antes sí dedicamos para estar con el Señor. Entonces es muy importante restablecer la comunión con el Señor. Entonces, si hay algo que está interesado el Señor, es que su discípulo pase tiempo con Él. Y entre más cerca estemos de Dios, pues más vamos a percibir la revelación de Dios, y esa revelación nos va a llevar a conocerle cada vez más. Siempre nos preguntamos, ¿cómo conozco yo a Dios? Hay digamos que dos elementos muy importantes a la hora de conocer a Dios. Una, su palabra. Esta es la revelación que tenemos de Dios a través de su palabra. Y dos, a través de la comunión con Él. Cuando usted vive cerca, por eso en el ejemplo que da el Señor desde el comienzo con respecto al matrimonio, dice que los dos eran una sola carne. Porque es como si hubiera una fusión. Se llegan a conocer tanto con el paso del tiempo que ya, es decir, poderle ocultar algo a la esposa o al esposo es difícil, porque ya la pareja conoce demasiado a su esposo. ¿Por qué? Porque han tenido mucho tiempo para estar juntos. Y eso es lo que nos demanda el Señor. Si usted quiere conocer a Dios más ampliamente, definitivamente tiene que pasar más tiempo con el Señor. Y ese pasar tiempo no indica que tenemos que estar 24/7 de rodillas. No, es tener una comunión permanente con el Señor. Claro, el mayor tiempo que podamos estar en oración, no solamente de rodillas, porque algunos no podrán arrodillarse, pero sin importar cuál sea la posición que usemos para orar, lo importante es que haya comunión, que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo maravilloso en el que usted y yo podamos hablar con Dios y poder contemplar en esa meditación de Dios la presencia y la gloria del Señor. Amén, hermano. Eso nos va a llevar lógicamente a un conocimiento más amplio del Señor, más cerca, y eso nos va impregnando de su carácter y va, digamos que ennobleciendo nuestro carácter, endulzando nuestro carácter. Y ahí es donde ocurren las más grandes transformaciones en el carácter, precisamente, en ese temperamento fuerte que a veces no sabemos cómo domarlo. Con la presencia de Dios lo podemos hacer. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos del liderazgo de Jesús? Que Él está interesado en que sus discípulos pasen tiempo con Él. Antes de enviarlos a predicar, dijo: los llamo para que estén conmigo. Y luego pueden salir a predicar. Alabado sea el Señor. Esto para los predicadores es muy importante. A veces se toma como muy a la ligera la tarea de predicar, como muy folclórica y deportivamente. Pero esta es una labor que hay que tomarla con mucha responsabilidad. Yo le aconsejo, porque he sido predicador toda la vida, y le aconsejo a quienes predican, al máximo estar tranquilo el día o unas horas antes del momento de predicar, estar uno tranquilo, meditando, orando, estudiando, leyendo, para uno prepararse espiritualmente para esta tarea. Mi esposa es testiga que cuando yo tengo que enseñar, evito cualquier compromiso. Lo evito. Por lo menos el día de hoy, siempre, los días miércoles, si tengo algo que hacer en las horas de la mañana, lo hago, pero en las horas de la tarde me gusta estar tranquilo, porque he aprendido, hermano, que esta tarea hay que tomarla con toda la seriedad del caso. Amén. Amén. Se requiere que los predicadores tengan eso muy presente. He conocido a algunos que se enredan en un montón de cosas y llega la hora del culto y no saben ni qué predicar y llegan a qué improvisar. A las carreras y se dicen lo que se les ocurre lo primero a la cabeza. Y eso no es así.
Amén, hermanos. Amén. Un consejo sabio para quienes predican. Bien. Entonces, lo tercero es que el Señor demanda de que sus discípulos tengan tiempo con Él, para luego enviarlos a predicar. En cuarto lugar, Jesús le dio una buena orientación antes de enviar a los 12. En Lucas capítulo 9 les da las directrices. Vamos a ir mirando una cosita aquí rápido, son varias cosas más que tenemos que ver. Pero aquí en Lucas 9 le dice a sus discípulos, en el versículo 3, dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra él. Estas fueron las directrices que el Señor le da a sus discípulos. Es decir, hermano, que el Señor no envía a sus discípulos ahí, vayan a mirar a ver con quién se enfrentan, sino que el Señor los prepara antes y los previene de ciertas cosas que les pueden ocurrir. Pero el hecho de decirle que no lleven ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ¿de quiénes hablan ustedes? De comodidad para el viaje. Bueno, que puede ser que tengan la comodidad para hacer el trabajo, pero lo más acorde es que tenían que aprender a depender de Dios. ¿Sí? Les dice, no lleven ni alforja, no lleven ni pan ni dinero, ni lleven dos túnicas. Es decir, todo lo que ustedes necesiten en medio del trabajo, yo me voy a comprometer a proveerse. Cosa que a veces nos cuesta trabajo hacer. Porque a veces pensamos, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y con qué si no hay? Alabado sea el Señor. Claro, yo no me puedo poner en el lugar de los discípulos, porque pues el Señor era el que los estaba enviando personalmente. ¿Sí me voy a entender? Pero la enseñanza aquí era que esta gente tenía que aprender a depender absolutamente de Dios. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo, que no es fácil llegar a una dimensión de decir yo confío absolutamente en Dios, porque el lado humano a veces nos juega una mala pasada. ¿Cierto, hermano? Como humanos a veces nos preocupamos, como humanos a veces pensamos más allá de lo que tenemos que pensar, pero eso es apenas normal. Y Dios sabe que somos humanos. Pero la enseñanza aquí es que tenemos que aprender a depender del Señor. Ahora, con esto vemos que el Señor se preocupó de aún de los pormenores, aún de los detalles de la formación de su discípulos. Es decir, no dejó nada al azar. Listo, los preparó, les dijo, mire, todo lo que ustedes necesitan saber con respecto a mí, con respecto al propósito salvador, con respecto a todo el propósito divino, se lo reveló en esos 3 años. Pero antes de enviarlos a predicar, les digo, venga, ustedes se pueden estar enfrentando a esto, a aquello, lo otro, y aquí y allá, y la dirección es esta, el consejo es esto. Es decir, hermano, que el Señor no dejó pasar ningún detalle con respecto a la tarea que tenían o que les estaba encomendando a sus discípulos. Esto me habla, hermano, de que Jesús es un maestro perfecto. Aún en las pequeñas cosas el Señor se detiene a enseñarle a sus discípulos. Y si uno ve cómo el Señor lleva en ese proceso de enseñarle a sus discípulos, lo hizo por preguntas, lo hizo por parábolas, e inclusive los incluyó muchas veces en los milagros que él hizo para enseñarle, por lo menos la multiplicación de los panes y los peces.
¿Quiénes participaron de ese milagro? ¿No fueron sus discípulos? Como para inyectarles fe, para inyectarles confianza de que el Señor es capaz de hacer lo imposible. Alabado sea el Señor. Cuando aquel impuesto que Jesús tenía que pagar, ¿quién fue el que Dios utilizó para el milagro? ¿No fue a Pedro? Sacó aquella ostra y allí estaban las 2 monedas que se necesitaban para pagar el impuesto. Entonces todo eso nos habla de cómo el Señor echó mano de todas las experiencias y de las circunstancias que rodeaban el mundo en el que él vivía para poder enseñarle todo lo que sus discípulos necesitaban aprender para desarrollar la tarea encomendada. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, en cuarto lugar, el Señor aquí se presenta como ese maestro perfecto. No dejó pasar absolutamente nada. Entonces, al discípulo hay que enseñarle todo. No solamente lo bonito que es aquí pararse uno y enseñar. Esto demanda de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de entrega, de anhelo, de pasión. Y también los compromisos morales, sociales y eclesiásticos que tiene todo aquel que quiere ser líder de iglesia. ¿Te hago entender, hermano? Entonces todo ello lleva a ese cúmulo de enseñanzas que el Señor le transmitió a sus discípulos y que nosotros tenemos que aprender de él. En quinto lugar, Jesús, dentro de toda su peregrinaje en esta tierra, nos dio un ejemplo, y es que él oraba mucho. Lucas 5, 16. Lucas 5, 16. Gloria al Señor. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga, qué tremendo. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche orando. Sin embargo, hermano, a pesar de que oró toda una noche, se le coló uno. Uno le salió mareado. ¿Cierto, hermano? Que lo traicionó y lo vendió por 30 miserables piezas de plata. Pero no era porque el Señor se había descachado, como decimos nosotros, ¿no? El Señor sabía. Pero lo que quiero mostrar con esto es que humanamente uno lo ve de esa manera, ¿cierto? A pesar de que oró al Señor y pasó toda la noche orando, sin embargo ese desacierto uno dice, pero no, el Señor sabía por qué estaba haciendo las cosas. Amén. Pero lo que quiero es ponerlo en el plano de nosotros los hombres. Nosotros podemos parar toda la noche orando y sin embargo nos vamos a equivocar, ¿no? Y sin embargo a veces nos equivocamos. Pero lo que se quiere rescatar aquí es el ejemplo que el Señor nos da. Y hay más pasajes, Juan 4, Juan 17, está allí la oración sacerdotal. Es decir, que hay muchos pasajes, y el Evangelio de Marcos, si usted lo lee y lo estudia y lo va analizando, usted va a encontrar que Jesús fue una persona muy dinámica, muy práctica, pero también que en medio de sus ocupaciones sacaba tiempo para estar en oración. Ahora, hermano, si el Señor pasaba tiempo en oración siendo Él Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿qué diremos nosotros? ¿Necesitaremos de la oración? Amén. Hay teologías muy libertinas y muy liberales que le han ido restando valor e importancia a la oración. Ya de plano algunos dicen que el ayuno no se necesita.
que eso es para la iglesia primitiva y que usted y yo estamos de bodas. Y el que está de bodas dice, según el Señor, no ayuda, pero es que el contexto no es ese, ¿no? El contexto en el que habló el Señor no tiene nada que ver con practicar el ayuno. Y eso pues lógicamente lleva también a restar importancia a la oración. Pues la oración es algo muy importante. Ya dijimos anteriormente que el Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, y eso tiene que ver con un tiempo de oración. Así que la oración es muy importante. Y si el Señor es nuestro maestro, y el maestro juega su papel dando ejemplo, ¿recuerdan eso? Que el líder tiene que ser el ejemplo, y la gente de alguna manera aprende más por el ejemplo que por otras razones. Entonces el Señor quería darles el ejemplo a sus discípulos, que no importaban las ocupaciones, no importaba el cansancio. Usted ve al Señor en varias ocasiones que después de una faena se iba al monte a orar. Estaba cansado humanamente, pero sí, así es. Ya Judas conocía el lugar donde él oraba frecuentemente. Así que, hermanos, sin entrar en tanto detalle, rescatemos esto del Señor. Él es nuestro ejemplo. Y como líder perfecto que nos da el ejemplo de la oración. Amén. Rescatemos eso en nuestra vida diaria y permanente. La oración. Gloria al Señor. Ahora, hermano, la oración no se puede convertir en una petición, porque a veces confundimos orar con pedirle a Dios. Y nuestra oración, sin querer queriendo, se ha convertido en solo peticiones. Desde que nos arrodillamos, estamos diciendo: Señor, yo necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, y aquí, y allá, y lo otro. Y se nos olvida que hay que darle gracias a Dios, que hay que adorarle, que hay que reconocerle, que hay que pedir perdón. Amén. Para eso, pues, echen una ojeadita al Padre Nuestro. Usted va a encontrar ahí los elementos que debe contener una verdadera oración. Alabado sea el Señor. Entonces no se puede convertir en peticiones solamente. Bien. Estamos en la sexta. Dice que esto es muy importante. Lucas capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es decir, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero como líder, como nuestro ejemplo, fue siempre guiado por el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús nunca hacía nada sin la dirección del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 habla de la tentación, que es un pasaje muy conocido, usted lo ha leído y ha escuchado muchísimas veces. Pero fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Era necesario que el Señor fuera tentado? Sí, así lo vio necesario el Espíritu Santo, y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, no solamente ser guiado por el Espíritu Santo es hacia las cosas que nos agradan a nosotros. Hay momentos en los que el Espíritu Santo tal vez nos lleve en su dirección a que también el diablo nos tiente, a que seamos probados por Dios mismo, dentro de la dirección del Señor y del propósito que Dios tenga en ese momento con nosotros. Pero es importante rescatar esto en la vida del Maestro, que fue guiado siempre por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Todo habla de la dependencia que tenía Jesús del Espíritu Santo. Y si eso lo hizo Jesús, ¿qué será de nosotros? Les hago la pregunta en esta noche: ¿necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo?
Amén. Necesitamos de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Definitivamente. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo? ¿Cuántas lágrimas nos evitaríamos? ¿Cuántos ayes y lamentos evitaríamos si fuéramos guiados por el Espíritu Santo? Pero lógicamente todo esto se recibe a través de la comunión y de la oración con el Señor. No hay otro camino. Por más que muchos teólogos hoy quieran restarle importancia a la oración, hermano, es imprescindible. Siempre hay una frase que me ha marcado toda la vida, es muy infantil, pero tiene la esencia. Vivir sin orar es vivir sin Dios. La oración nos lleva al manantial de agua de vida. Amén. Amén. La oración nos lleva a donde está el maná de Dios. Amén. Entonces, el que no ora, el que no se esfuerza por orar, pues, mi hermano querido, no va a poder alimentarse de Dios. Y se va a ver en dificultades para poder enfrentar las circunstancias normales de la vida cristiana. Porque vamos siempre a necesitar de la asistencia de Dios. Entonces el ejemplo del gran maestro, del gran líder, es que siempre buscaba la alianza del Espíritu Santo. Aprendamos esto, hermano. Y aunque a veces uno a los golpes tiene que aprender, pero aprendemos. Tenemos que decirle, Señor, este asunto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que creo yo, Señor, estás tú ahí, es tu dirección, es tu voluntad, sí o no, Señor, ayúdame a no equivocarme, en fin, hay que aprender a hablar con Dios de esa forma para que el Señor sea entonces guiándonos y dirigiéndonos por el buen camino. Séptimo, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, hermano, que el Señor, en vez de ser servido, sirvió. Eso quiere decir que Jesús tomó una actitud de siervo. De siervo, hermanos. Jesús estuvo siempre para servir. Usted lo ve siempre sirviendo. Siempre viendo la necesidad de las multitudes, de la gente. Cuando él veía, dice, se compadecía de las multitudes porque los veía como ovejas sin pastor. Cuando veía la multitud de enfermos, dice que se compadecía de ellos. Cuando vio aquella multitud que después de casi 3 días de estar con él y ya se tenían que devolver para su casa, se compadeció de esa multitud, estaban hambrientos. Y por eso hizo es el milagro más extraordinario que hay registrado en la Biblia, la multiplicación de los panes y los peces. Y es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. No hay otro milagro que esté registrado en los 4, solamente ese. Alabado sea el Señor. Porque siempre estuvo, hermano, dispuesto a servir. A servir, a servir. El peligro que tenemos hoy es que podemos caer en un servilismo. Y cuando hablamos de servilismo es que nos dedicamos solamente a servir y no dejamos que el Señor nos sirva a nosotros. Es decir, nos ocupamos tanto como Marta en aquella historia, nos ocupamos tanto que descuidamos lo más importante. Pues una cosa es el servicio a Dios, otra cosa es servir a la iglesia, el servir a la sociedad, pero sin descuidarnos nosotros. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Cuando alguien se dedica a servir, aunque lo haga de buena fe y con las mejores intenciones, pero descuida lo más importante en su vida,
está fallando. Entró en el servilismo, en el activismo, mas no en el servicio de Dios. Porque nunca Dios, hermano, nos va a pedir que le dediquemos todo el tiempo, 24/7, a su servicio, ¿no? Es de acuerdo al espacio que usted y yo tenemos. Pero que tenemos siempre que buscar la oportunidad de servir, sí. Y yo creo, hermano, que en este orden de ideas, cuando usted y yo de verdad hacemos un servicio por alguien que lo necesita, yo creo que la mayor recompensa es el grado de satisfacción que uno siente cuando uno ayuda a alguien que lo necesita. ¿Sí me van a entender, hermano? Amén. Porque podemos ayudar a cualquiera, pero realmente hay un grado de satisfacción cuando usted le presta un servicio, no solamente en lo económico, simplemente el hecho a veces de escuchar a alguien. Si alguien necesita que alguien lo escuche de manera incondicional, que no lo vaya a juzgar ni a condenar, simplemente que lo escuche. La satisfacción está en ese grado de satisfacción que uno siente a la hora de ayudar. Entonces no podemos nosotros descuidar esta faceta de liderazgo. Yo creo que estaba pensando en estos días, reflexionando con respecto a la tarea de la iglesia, y la iglesia hoy ha abandonado la parte social. Y estoy hablando de las grandes iglesias, que en muchos casos a veces ni satisfacen las necesidades de la misma iglesia. Yo he sabido de gente, hermano, que como tal vez enseñaba en estos días, los más beneficiados son los líderes, los que están al frente del trabajo, son los que más se benefician. Y a veces ellos han perdido esa perspectiva del servicio social, que aunque ellos sí tienen para darse la gran vida, hay gente dentro de sus iglesias que aguantan. ¿Y qué proyecto hay a nivel de la iglesia para satisfacer las necesidades? Si cuando uno ve la iglesia primitiva, dice que traían, la gente vendía sus propiedades y traía y lo colocaban a los pies del maestro, dice, para cubrir las necesidades de los apóstoles. ¿Para cubrir las necesidades de quién? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia se ha ido equivocando y se sigue equivocando. Alabado sea el Señor. Hay mucho en lo que se puede hacer a favor de Dios. Qué rico, hermano, qué lindo. Yo vivo en las tragedias que han habido aquí en Colombia, por decirlo de alguna manera. En esas inundaciones, en esas tragedias, en esas cuestiones que pasan por la naturaleza, uno nunca ve que la iglesia haga presencia. Nunca ve a la iglesia, son muy pocos, realmente muy pocos los ministerios que se hacen notar con eso, que se ponen las botas y van y llevan mercados a la gente que quedó sin nada, que lo perdieron todo, que están ahí siempre, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Es muy poco, muy contaditos realmente los ministerios y las iglesias. Estoy hablando de quienes tienen recursos, que lo pueden hacer sin que les duela, pero que no lo hacen. Y para vergüenza de ellos, los que ayudan son los que menos tienen. Claro, algún día tendrán que darle cuenta a Dios de todo lo que Dios colocó en sus manos, y lo que hicieron fue como el asadón, todo para ellos nomás. Que Dios nos ayude. Yo le digo, hermano, cuando fuimos pastores en la reliquia, nosotros algún momento Dios colocó en mi corazón, había un par de ancianitos, los hay todavía porque viven, y nos recuerdan y nos quieren a nosotros como si fuéramos sus hijos, hermano. Porque cada vez que yo iba a visitar este par de ancianos, el techo lo veía cada vez más abajo, hermano. Y yo, Dios mío, ¿a qué hora se le cae este rancho a estos ancianos? Y entonces, gloria a Dios, hablé con la iglesia y toqué algunas puertas y conseguimos material. Le dije, hermano, mi visión es ver a este par de ancianos en una casa digna de material, aunque no sea un palacio, pero que al menos tengan un techo digno donde pasar
el resto de años que le quedan. Y lograron, hermano, gracias a Dios la iglesia se puso las botas también, nos ayudaron, otras personas les dimos la idea, nos apoyaron y le recolectamos todo el material al anciano. El anciano se encargó de hacer su casita material dignamente, y ahí todavía vive, hermano. Y yo le digo, nos recuerdan como si fuéramos sus hijos. Y luego, otro hermano, hicimos, creo que a 2 más, hicimos una tarea social de esa manera. Porque es que, sin importar que no haya muchos recursos, pero por lo poco que usted y yo podemos dar, podemos en algún momento, a través de una causa social, ayudar a una familia, ayudar al necesitado. Eso no lo podemos perder, y que el Señor, hermano, despierte el corazón de mucha iglesia con respecto a esta realidad, que se puede también presentar como un medio para ofrecerles el Evangelio de Cristo si no son cristianos. Alabado sea el Señor. 8. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú hablas del amor de Dios para su vida. Primero, lógicamente, salió a buscarlos, pero los salvó y luego los hizo sus discípulos. Esto habla de ese amor de vida. Alabado sea el Señor. Aquí varias citas, pero Lucas 19:10, vamos a leerlo simplemente. Tiene que ver con el saqueo, que termina así, precisamente. Gloria al Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios, o mejor, en este caso Jesús, que es nuestro ejemplo de liderazgo, nunca dejó de llamar a su discípulo. En San Juan 13, que es el sermón digamos que capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 se conocen como los sermones del monte, donde Jesús se reunió con sus discípulos antes de él, ya su última semana la pasó con sus discípulos en un monte alto, en el aposento alto. Y allí en el capítulo 13 les dice que amó a sus discípulos hasta el fin. Hasta el fin. Es decir, hermano, que Jesús nunca nos ha dejado de amar. Y yo le pregunto, ¿cuántos problemas le hemos dado al Señor? ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros? Con unos más que otros, eso es verdad. Pero que con todos Dios ha tenido que lidiar y tenemos paciencia. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que el Señor nos ha enseñado, y es parte de su naturaleza, es que Él nos ama a pesar de lo que somos. Amén. Y el líder tiene que aprender a amar. ¿Cuánto nos cuesta amar? No quisiéramos coger a aquel y sacarle la lengua, porque no nos agrada lo que está haciendo. Y entonces, ¿dónde está el amor? Amén. ¿Qué hizo el Señor con Pedro cuando supo que lo negó? Salió de un patio porque ya lo tenía en interrogatorio, y ya Pedro lo había negado, y cuando pasó de una oficina a otra, digámoslo así, simplemente le extendió una mirada de amor, como diciéndole: Pedro, yo sé que me has negado, pero aún así te sigo amando. Suficiente para que Pedro saliera de ahí y llorara amargamente y se arrepintiera. El amor. Que Dios nos ayude a amar a los demás. Y terminamos por esta noche, y es que Jesús, dentro de su ejercicio de liderazgo, de su ministerio, se tuvo que adaptar a la cultura de la gente, a las costumbres. Entonces dice aquí el comentario que Jesús hablaba el arameo con un acento del norte, es decir, él era de Galilea, y los de Galilea tenían un acento muy notable. Por ejemplo, ¿quién no distingue un boyaco aquí? O un paisa.
por su acento, ¿cierto? Costeño. Inmediatamente decimos, este es un costeño, este es un paisa, este es un boyaco, Este este es un pastuso, ¿cierto? Entonces, Jesús, por ser Galileo, tenía un acento. Y sin embargo, predicó en otras provincias, ¿sí? En Judea, Samaria, y se tuvo que acoplar a las costumbres que ellos tenían. Alabado sea el Señor. Y esto habla, hermano, de que Jesús no hizo acepción de personas. Mire, hermano, dale cuidado ahí. Para un judío ortodoxo del tiempo de Jesús, Galilea quedaba aquí al norte, Samaria quedaba aquí en el centro, y Judea, que era el sur, quedaba aquí. Belén de Judea y Jerusalén quedaban aquí al sur. Cuando uno de aquí quería ir al norte, no pasaba en línea recta, porque querían evitar a los samaritanos. Los samaritanos no eran bien aceptados por los judíos, porque los samaritanos era una mezcla entre judíos y naciones paganas, es decir, se habían descarriado. Entonces ningún judío ni los de Galilea pasaban por Samaria. Sin embargo, Jesús sí pasó por Samaria. Dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, y allí se encontró con la mujer samaritana, a la que le predicó uno de los grandes mensajes del Evangelio, a una mujer samaritana. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla esto? De que uno tiene que tener en cuenta ciertas cosas, ciertos rasgos culturales a la hora de predicar y de enseñar. Uno no puede venir aquí a imponer, porque es que yo soy de aquí, yo soy boyaco, y entonces todos ustedes se tienen que aprender a comer la yuca y el plátano y qué sé yo, y todas las chuvas y bueno, los cubios y todas esas hortalizas que comen los boyacos del campo, porque no, sabas, claro, hay mucho alimento, pero a muchos no nos gusta eso. Entonces, yo tengo que, a la hora de predicar el Evangelio, y ya termino con esto, tengo que tener el contexto cultural a quien le estoy predicando. Entonces, el Evangelio no se trata de imponer costumbres, sino de exponer el amor de Dios a través del Evangelio. Ya la obra de cambio, de transformación, la hace el Señor por su Espíritu Santo. Amén, hermano. Y la iglesia no se puede convertir en un régimen militar, es que aquí se hace lo que yo mando y punto. No. Porque a la final Dios nos hizo a todos diferentes. Amén, sí. Si el Señor hubiera querido que todos nos comportáramos de la misma manera, que todos nos vistiéramos de la misma forma, pues nos hubiera uniformado desde el comienzo. Amén. ¿Me hago entender? Amén. O hubiera hecho unas máquinas, unos autómatas, y nos hubiera programado, hagan esto y punto, digan esto y punto, y todos caminamos de la misma manera. Pero Dios nos hizo diferentes. Entonces, a la hora de predicar, y en el caso de nosotros los líderes también, uno sabe que en la iglesia hay personas diferentes, Amén, sí. con costumbres distintas. Claro, si hay costumbres que rayan con el Evangelio, con la verdad del Evangelio, pues hay que orar por ellos y hay que enseñarles también con mucho amor y respeto, para que el Señor haga la obra y lo transforme. Pero no se puede tratar de imponer mi criterio, porque aquí no se trata de eso. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Amén. Bueno, creo que vamos a quedar hasta aquí con la ayuda del Señor, y en la próxima clase terminamos. Gloria al Señor.